Hay una imagen, ¿sabes? Una que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Sí, muy icónica. La silueta de un hombre empujando una roca enorme, colina arriba. Un esfuerzo agónico, sí. Y justo cuando parece que va a llegar a la cima, la roca se le escapa. Vuelve a rodar hasta abajo. Y vuelta a empezar. Para siempre. De ahí viene la expresión tarea sisífica, ¿no? La usamos para hablar de un esfuerzo que es, bueno, inútil y frustrante. Exacto. Pues hoy vamos a analizar a fondo ese mito. Tenemos un artículo enciclopédico muy completo como fuente, y la idea es ir más allá de la historia que creemos conocer. Claro, porque no es solo un rey castigado. Eso es. La pregunta es, ¿por qué un cuento de la antigua Grecia nos sigue interpelando de una forma tan directa? ¿Qué tiene para que filósofos, psicólogos, artistas sigan volviendo a él una y otra vez? Es una pregunta buenísima. Vamos a intentar descubrir qué se esconde realmente detrás de esa roca. Vale, pues para empezar, a ver, situemos al personaje. Me parte perfecto. Porque todos conocemos el castigo, la imagen de la roca, pero a menudo no sabemos nada del hombre. Delante es claro. ¿Quién era Sísifo antes de meterse en líos con los dioses? Era un cualquiera. Un rey. Era una figura importantísima, nada de un simple mortal, no. Sísifo fue el fundador y el primer rey de Éfira. Éfira, que luego sería Corinto, ¿no? Exacto, la poderosa ciudad de Corinto. Y es clave cómo lo describe Homero desde el principio. ¿Qué dice de él? No dice que fuera el más valiente, ni el más piadoso. Dice que era el más astuto de los hombres. Ojo. Fíjate qué adjetivo. Homero ya nos está avisando, este tipo juega con sus propias reglas. O sea que su reputación de listo o de tramposo le precedía. La astucia como rasgo definitorio, con la realeza y con el mundo divino, sí. Además, su historia familiar estaba llena de conflictos. Tenía un odio terrible con su hermano Salmoneo. No era un tipo tranquilo. Para nada. Era un hombre de poder, con conexiones, con enemigos. De hecho, su nieto fue Belerofonte, el gran héroe que domó a Pegaso. Su estirpe no era precisamente discreta. Hay un detalle en el artículo que a mí me ha dejado alucinado. Una versión alternativa que lo cambia todo. A ver. La que dice que él podría ser el verdadero padre de Odiseo. Ah, esa es una conexión fascinante y muy reveladora. ¿Verdad? Es que, según algunas tradiciones, Sísifo sedujo a Anticlea justo antes de que ella se casara con Laertes, el que conocemos como el padre oficial de Odiseo. ¿Y si eso fuera cierto? Pues que la famosa inteligencia y esa capacidad para el engaño de Odiseo no vendría de Laertes. Sería herencia directa. Herencia directa del hombre más astuto de toda la mitología. De repente, el héroe de la Odisea es el hijo del mayor tramposo. Es que eso redefine por completo a Odiseo. Su astucia ya no es solo una virtud heroica, es un rasgo de familia un poco oscuro. Un poco, sí. Bueno, y esa misma astucia fue la que le buscó la ruina a Sísifo, ¿no? ¿Cuál fue su primer gran encontronazo con los dioses? Pues su primer gran desafío fue nada más y nada menos que contra el mismísimo Zeus. Empezando fuerte. La historia es que Zeus raptó a Egina, la hija de un dios fluvial, Asopo. Y Sísifo sabía dónde la había escondido Zeus. Y vio una oportunidad. Vio una oportunidad de negocio, sí, por así decirlo. Fue a ver al padre, que estaba desesperado, y le dijo: «A ver, yo te digo dónde está tu hija. Si tú a cambio me das un manantial de agua permanente para mi ciudad». Qué práctico. Agua para Corinto a cambio de un chivatazo divino. Exacto. Consiguió el manantial, pero claro, al delatar a Zeus, se puso en el punto de mira del dios más poderoso y más rencoroso del Olimpo. Y la furia de Zeus fue... Legendaria. No se anduvo con tonterías. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Zeus envía a la muerte en persona por él. Sí, envía a Tánatos, la personificación de la muerte, con una orden clara. Encadénalo y llévatelo al Tártaro. Pero aquí es donde vemos la audacia de Sísifo en su máxima expresión. Totalmente, porque en lugar de temblar de miedo, recibe a Tánatos con curiosidad. Le pregunta cómo funcionan las cadenas, le dice que no entiende bien el mecanismo, que si por favor le puede hacer una demostración. No me lo puedo creer. Y Tánatos, de forma bastante ingenua, se las prueba a sí mismo. Y consigue que la muerte se encadene a sí misma. Exactamente. Sísifo encadena a la muerte en su propio palacio. Y claro, Las consecuencias de eso. brutales.
se lía una a nivel cósmico. Claro, me imagino el caos. Si de repente nadie puede morir, ¿qué pasa en el mundo? Pues un desastre absoluto. Los ancianos y los enfermos sufrían una agonía sin fin, las batallas se convertían en una carnicería absurda donde nadie caía, Ostras, y esto enfureció muchísimo a Ares, el dios de la guerra. claro. Sus batallas, su razón de ser, se habían vuelto ridículas, sin clímax, sin bajas. Así que fue el propio Ares quien bajó, liberó a Tánatos por la fuerza y le entregó a Sísifo. O sea, tuvo que intervenir otro dios. Sí, hay otra versión donde es Hades quien sube a buscarlo y es encadenado, pero vamos, el resultado es el mismo. Un mortal, solo con su ingenio, paraliza el ciclo de la vida y la muerte. Increíble. Pero la historia no acaba ahí. Porque incluso en ese momento, con Ares en su puerta, Sísifo ya tenía preparado su siguiente truco. El segundo engaño, sí. El segundo engaño. Y este es, si cabe, más audaz todavía. Justo antes de que se lo lleven, le da unas instrucciones muy concretas a su esposa, Mérope. A ver, Le pide como prueba de amor que no le haga ningún funeral, que cuando muera simplemente arroje su cadáver desnudo a la plaza pública. qué petición más extraña. ¿Y qué pretendía con eso? Usar las propias reglas del inframundo en su contra. Ah, La mente de la falta de respeto de su esposa, de cómo han deshonrado su memoria, no puede ser. de que un ultraje así no puede quedar impune. Es un genio. Está utilizando la piedad y las normas sagradas de los propios dioses para manipularlos. Precisamente. Convence a Pérsefone de que le deje volver al mundo de los vivos solo un ratito. Lo justo dice para darle una lección a su esposa y asegurarse un entierro digno. Y Persefone, claro, compasiva. Le deja ir. Y por supuesto, una vez arriba, no volvió. Por supuesto que no. Se echó a reír de los dioses y vivió felizmente durante muchos, muchos años más, hasta que se hizo muy viejo. Se había burlado de la muerte 2 veces. 2 veces. Al final, los dioses tuvieron que enviar a Hermes, el único que podía moverse entre los dos mundos, para que lo arrastrara de vuelta al Tártaro por la fuerza. Y ahí sí. Ahí se había acabado el juego. Y entonces llega el famoso castigo. La roca. Describe la escena, porque creo que los detalles importan mucho. Hades lo condena a una tarea en lo más profundo del Tártaro. Tiene que empujar una roca inmensa, por una colina muy, muy empinada. Un esfuerzo brutal. Agónico. Y justo en el instante, antes de alcanzar la cima, la roca que se dice que está encantada se le escapa de las manos y vuelve a rodar hasta el valle. qué frustración. Y él tiene que bajar a por ella y volver a empezar. Una y otra vez. Para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Es que es un castigo tan mental. No es solo el dolor físico como el de otros condenados en el Tártaro. Hay algo más, ¿verdad? Es una tortura psicológica. Totalmente. ¿Por qué eligieron algo tan específico? Esa es la pregunta clave. El castigo no es solo por engañar a la muerte. El verdadero crimen de Sísifo a los ojos de los dioses era su ibris, Su arrogancia. su arrogancia, sí. Él se creía más listo que Zeus. Y la respuesta de Hades es, a su manera, increíblemente astuta. Es la venganza perfecta. No le dan un castigo de dolor puro. Le dan un castigo que ataca directamente a su esencia. Le imponen una tarea eternamente inútil, una labor que anula por completo su inteligencia, su ingenio. Claro. No importa lo listo que seas, no puedes burlar a la roca. Es la anulación total de su ego. Vale. Entiendo el castigo como la humillación definitiva. Pero está claro que esta historia ha significado cosas muy distintas a lo largo del tiempo. Sí, ha evolucionado mucho. Me pregunto si siempre se ha visto así, como una tortura psicológica. O si, no sé, la gente en la antigüedad lo interpretaba de otra forma. Es una buena pregunta, porque las primeras interpretaciones eran mucho más literales, más conectadas con la naturaleza. ¿Así? Sí, por ejemplo, estaba la teoría solar. Veían a Sísifo como una personificación del sol. ¿Del sol? Claro, que cada día sube por el cielo para luego, al atardecer, volver a caer por el horizonte. Un ciclo eterno. ¿Tiene sentido? Otros decían que representaba las olas del mar, subiendo y rompiendo en la orilla sin fin. O simplemente la naturaleza traicionera del océano. Es curioso lo del sol o las olas, pero me da la sensación de que la gente rápidamente vio un reflejo de algo más humano en esa roca, ¿no? Sí, por supuesto. Algo sobre la ambición o la política. Sí, ese salto se dio muy pronto. El filósofo epicúreo, Lucrecio, ya en el siglo I a.C., dijo que Sísifo
Era la metáfora perfecta de los políticos. ¿De los políticos? Sí, la búsqueda constante de poder, la lucha por ser elegido una y otra vez. Para Lucrecio, eso era empujar la roca. Lo llamó una cosa vacía. Una ambición que nunca se sacia. Y que en el fondo no lleva a ninguna parte. Es una visión muy cínica, pero que resuena bastante hoy en día. Desde luego. Y de ahí, supongo, saltamos al siglo XX, donde el mito explota de una forma totalmente nueva. Hablo claro de Albert Camus. Efectivamente, Camus es quien convierte a Sísifo en un ícono del pensamiento moderno, con su ensayo El mito de Sísifo. Y para él, Sísifo es... Para Camus, esta figura es la encarnación de lo que él llama el héroe absurdo. Espera, el héroe absurdo. A ver, para mí su situación es la definición de la desesperación. Es un tormento sin fin en un universo al que no le importas. Claro. ¿Cómo puede alguien ver heroísmo o algo positivo en eso? Ahí está la genialidad del planteamiento de Camus. Él parte de esa misma idea. La vida humana es absurda porque buscamos un sentido en un universo que es silencioso, que no nos da ninguna respuesta. ¿Y Sísifo es el reflejo de eso? Es el reflejo perfecto de esa condición humana. Pero, y aquí viene el giro, Camus termina su ensayo con una frase que es absolutamente revolucionaria. ¿Cuál? Hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Feliz? ¿Cómo es posible? ¿Feliz empujando una roca para siempre? Suena a locura. La felicidad de Sísifo, según Camus, no está en la esperanza de llegar a la cima. Él sabe perfectamente que nunca lo va a lograr. Entonces, ¿dónde está? Su felicidad está en la rebelión. En el momento en que la roca cae y él baja la colina, consciente de su destino, sin lamentarse, es superior a ese destino. Se apropia de él. Exacto. Camus dice algo como que la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. ¿Qué frase? Su felicidad es un acto de desafío. Al abrazar su tarea absurda, le quita el poder a los dioses. Encuentra sentido en la propia lucha contra la falta de sentido. Visto así, es una idea increíblemente poderosa. Le da la vuelta por completo al concepto de castigo. Completamente. No es de extrañar que la figura haya fascinado a tantos escritores. ¿Dónde más aparece en la literatura? Arauri dice, su música es tan bella que Sísifo se detiene, se sienta en su roca y se pone a escuchar. ¡Qué imagen tan potente! O sea que hasta en el infierno, en mitad de un castigo eterno, el arte tiene el poder de hacer que todo se detenga por un segundo. Eso es. Dice mucho, sí. Muchísimo. Incluso Platón se imagina a Sócrates en el más allá, diciendo que le encantaría interrogar a Sísifo. Sería una conversación interesante. Y más recientemente, un escritor como Franz Kafka se sentía completamente identificado con él. La lucha solitaria y constante por alcanzar algo solo para ser derribado una y otra vez. Era la metáfora de su propia vida. Y de su trabajo como artista. Es increíble cómo un mito de hace miles de años puede ser tan relevante. Pero me pregunto, ¿tiene alguna aplicación hoy, más allá de la filosofía o la literatura? ¿Se usa esta idea en algún campo práctico? Pues sorprendentemente sí, y en un campo que quizá no esperarías. A ver. La psicología experimental, concretamente en el estudio de la motivación laboral. ¿En serio? Sí, sí. Existe un concepto llamado la condición sisífica. La condición sisífica. ¿Y en qué consiste eso? Son experimentos muy interesantes. Ponen a dos grupos de personas a hacer una tarea. Por ejemplo, montar una figura de Lego. Vale. Al primer grupo, cuando terminan, le dicen muy bien, cogen la figura y la guardan. Su trabajo tiene un pequeño propósito. Entiendo. Al segundo grupo, el sisífico, en cuanto terminan la figura, el investigador la desmonta delante de sus narices y les dice, vuelve a empezar. Qué cruel. La tarea es exactamente la misma, pero le han quitado todo el sentido. Exacto. Y los resultados son demoledores. Se repiten siempre. La gente del primer grupo trabaja más, mejor y durante más tiempo. El simple hecho de sentir que tu trabajo, por pequeño que sea, tiene un propósito, aumenta la motivación de forma espectacular. Totalmente. Y lo más curioso es que, cuando nos preguntan, todos subestimamos lo importante que es el significado para nosotros. Este mito antiguo
se ha convertido en un modelo para entender la productividad y la desmotivación en la oficina del siglo XXI. Ha sido un recorrido alucinante, de verdad. Empezamos con un rey astuto que se creía más listo que los dioses. Lo vimos engañar a la muerte 2 veces. Vimos cómo su castigo se convirtió en el símbolo universal del esfuerzo inútil. Y hemos acabado con esa imagen tan potente de Camus, la de un Sísifo feliz, que encuentra la libertad precisamente en su condena. Es una paradoja increíble. Y para cerrar, el artículo que hemos seguido propone una última idea, una interpretación muy reciente de una académica, Hollis Robbins, que le da otra vuelta de tuerca a todo. ¿Otro más? Sí, sugiere que quizá hemos estado entendiendo mal la historia desde el principio. ¿A qué te refieres con entenderla mal? Ella plantea que a lo mejor la roca no era un castigo, No era un castigo. que era un reconocimiento ¿Un reconocimiento? ¿De qué? de la naturaleza esencial de Sísifo. Su rasgo definitorio no era solo la astucia, era la compulsión a remilarse, a empujar los límites, a desafiar cualquier autoridad, ¿La de su hermano? ¿La de Zeus? la de la propia muerte. Su esencia era la lucha. Vale. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Y si los dioses, con su infinita y, cruel sabiduría, en lugar de castigarlo, simplemente le dieron una tarea eterna que encajaba a la perfección con su espíritu indomable? Wow. ¿Es la roca una condena? ¿O es el escenario perfecto para su eterna y necesaria rebelión?